Bueno, queridos amigos, no nos vais a quejar del programa que os estamos dando. Filósofos, cantante, en fin. Bueno, y la sombra de Trump, todo el programa, siempre encima nuestra. Y hoy para hablar de Trump y de muchísimas más cosas, yo tengo un buen amigo que conozco desde hace años, he entrevistado muchas veces, le aprecio mucho, por ser una persona directa, muy directa, que es Lorenzo Amor. Lorenzo, vicepresidente de COE y además presidente desde 2004 de ATA. Efectivamente. Es decir, eres el ángel de la guardia de todos los autónomos de España, entre los cuales me incluyo, y que nos sentimos muy maltratados constantemente. Mira que cómo comienza la entrevista. ¿Qué está pasando y qué nos puedes decir de los autónomos? Porque, claro, estamos mirando y viendo con entusiasmo, por un lado, la subida del salario mínimo interprofesional, que a muchos nos gusta, a mí como empresario me gusta, pero también a muchos autónomos le cuesta mucho aceptarlo, por un lado. Luego estamos viendo la reducción, la petición que se va a concretizar, me parece, de la reducción de la jornada laboral, que también nos entusiasma a todos, pero a muchos les asusta. Cuéntanos un poquito. Como presidente de ATA, ¿qué nos puedes contar? Bueno, Prepio, pues muchísimas gracias Un placer. por la invitación. Yo voy a contar una anécdota, ¿no? Yo a Prepio le he llamado Pepe muchas veces, ¿no? Sí. Porque me costaba trabajo. Sí. Me costaba trabajo. Me han llamado de todo, también Pepe, sí. Decir su nombre. No te preocupes, ¿no? Me han llamado hasta prepucio. Y Neopreno, y Eurepio, y Eusebio, y Eugenio. Me han llamado de Como todo. me ha costado Así trabajo, le he llamado de Pepe. Le he llamado Pepe. Ha sido lo más bonito que me han llamado. Bueno, los autónomos nos pasa como los agricultores, ¿no? Siempre nos quejamos. Y nos quejamos con razón. Uh-huh. Entre otras cosas porque hemos sido un colectivo que tradicionalmente hemos sido los grandes olvidados de la administración. Así es. No puedo decirte lo contrario. Yo tengo que decir que llego a la presidencia de ATA en el año 2004, pero yo empiezo a trabajar en ATA en el año 2000. Como coordinador general, 25 años ya. Llego a la presidencia en 2004, pero entro en 2000. La primera vez que se establece una norma para autónomos y que se empieza a distinguir a una mujer autónoma de una mujer asalariada y se le empieza a dar los primeros derechos a una mujer autónoma que ya iba ganando una mujer asalariada, nos tenemos que ir al año 2002, 2007. Es decir, es verdad que hoy ser autónomo no tiene nada que ver como cuando yo empecé. Yo en el año 1987 un autónomo no se podía poner enfermo, cobraba la baja del 16º día, no se podía jubilar anticipadamente, no tenía derecho a la prestación por cese de actividad, no tenía derecho a formación, no se reconocía el accidente de trabajo y la enfermedad profesional. Por suerte, por ventaja, todas esas cosas han cambiado. Podría decir muchas más cosas. Ahora bien, el problema es que en España hay mucha legislación. Y se legisla igual para una empresa de 100 trabajadores que para un autónomo que trabaja de forma individual o con un trabajador. Te puedo preguntar por qué. Porque hay una de las cosas que siempre digo en las tertulias, porque como puedes imaginarte, estos temas son diarios. Pues te lo voy a contar. ¿Por qué esta regla general aceptada, o que parece tenemos que comernos, del café para todos? Pues te lo voy a contar con un ejemplo de lo que tú me has entre autónomo y una mediana empresa no tiene nada que ver. Pues no hablo de las grandes. Te lo voy a contar con uno de los aspectos que tú me has preguntado. ¿Están los empresarios ATA, COE, de acuerdo en subir el salario mínimo? Sí. Ahora mismo se está celebrando una reunión. Muy bien. Ahora bien. Que supongo será exitosa. Ahora bien. Hacer un poco de visión. No creo que sea exitosa porque creo que hay una idea ya preconcebida de lo que tiene que subir. Bien. Nosotros, ¿qué estamos diciendo? En coherencia con lo que hemos pactado, en el año 2023, pactamos que en el año 2024 los salarios tuvieran que subir un 4%. Uh-huh. Así lo hemos cumplido. Y para el año 2025 hemos pactado una subida del 3%. Bien, nosotros lo que vamos a proponer en esa mesa es que, en coherencia, que suba un 3%. 3% son 34 euros por 14 pagas, porque cuando se habla del salario mínimo no son 1.184. Son 1.184 por 14 pagas que luego se colocan en 1.300 euros. Y a eso tienes que subirle las cotizaciones sociales, que se te va a 2.000 euros.
Vamos a ver. Una persona que gane 1.300 euros aquí en Madrid es una persona que tiene un problema. Pero una persona que gane 1.300 euros en la Alpujarra, en Benaocá o en Jerez de la Frontera, vive. Y no vive mal. Y no vive mal. Claro, pero un empresario que tiene que pagar un salario total, coste laboral completo de 2.000 euros en Madrid, no tiene problema. Pero ese pequeño empresario en una pequeña población Sí lo tiene, que tiene sí que lo pagar tiene. 2.000 euros, pues Sí lo tiene sí lo tiene. un problema. Entonces, evidentemente, y lo voy a poner también en algo que no tiene que ver con el mundo de los empresarios. Yo tengo un suegro que es dependiente y esa persona necesita 2 cuidadores 24 horas 7. Es decir, durante los 7 días de la semana necesita 2 cuidadores. Yo tengo la suerte de poder pagarlo. Pero a veces hago una reflexión y digo, ¿cuántos pensionistas, cuántas familias hay que tienen las circunstancias que tengo yo? Pocos. No, digo que tengan esas Sí, circunstancias sí, no, de no. necesidad Claro. de... Claro, Ya, esas pero pocos personas... también los que pueden permitirse los Exactamente, cuidadores. y no se lo pueden Claro. permitir. Entonces, a ver, yo de esto lo que pido es que no somos tan malos porque no queramos subir. Es que no es lo mismo un sitio que Ya, otro, pero no es lo no mismo un hay un sector que otro. sistema. Por eso Te pedimos... voy a hablar como ignorante de economía, porque yo en estas entrevistas prefiero siempre ser ignorante para ver, porque a veces desde la ignorancia yo creo que proponemos cosas que no sé por qué pueden hacerse. No es tan complicado pensar que en este tipo de temas se pueda flexibilizar y adaptar las leyes a las necesidades Pues claro, de cada persona, de cada autónomo, hasta si me apuras, de cada sitio de España, pues, porque como tú dices muy bien, 1.000 euros en Madrid son pobreza, en 1.000 euros en un pueblo, incluso de Italia del Sur, de donde soy yo, oye, que uno sobrevive con totalmente. 1.000 euros y con 1.500 ya no te Pues mira, cuento. por ejemplo, ¿Es tan difícil? estamos pidiendo que, oiga, vamos a subir un 3%. Con eso hubiera subido el salario mínimo un 57% en los últimos Que no es poco. 6 Hay que años. reconocerlo que 6 nos años. hemos realmente Pero adecuado al resto de sin Europa. embargo, se niegan a seguir subiendo, a subir algo, un autónomo que es un jardinero que trabaja para un pequeño ayuntamiento, lo que le paga ese ayuntamiento. No sube nada, pero los salarios los tiene que subir. Digo, un jardinero, como pueda hablar, una empresita que se encarga en el tema de la limpieza de las instalaciones municipales, temas de gimnasio, fisioterapeuta, tampoco le suben. También. O sea, esto es un problema. Claro, nosotros estamos viendo que en los últimos 5 años se ha creado empleo. Pero vamos a 2 sectores donde se genera, donde los trabajadores están prácticamente el 100% en el salario mínimo, y hemos visto que se han perdido 174.000 empleos. La agricultura y el régimen de hogar. Oiga, pues a esas personas, ¿qué habrá que hacer? Pues aliviar a esos 2 sectores donde los autónomos contratan y las familias contratan, estableciendo unas bonificaciones. ¿Qué hay que hacer? A ese autónomo que trabaja con la administración pública, sobre todo en las pequeñas poblaciones, usted no le puede seguir sin subir la prestación de servicios que le paga. Entonces, ¿hay que subir los salarios? Sí, pero hay que tener en cuenta que la afección que tiene el salario mínimo en determinada es muy grande. Vamos a la reducción de jornada y vemos el mismo ejemplo. Claro, yo cuando mi amiga y vicepresidenta del gobierno, Yolanda Díaz, dice, es que hay que trabajar menos para vivir mejor. El problema es que cuando un autónomo con 1 o 2 trabajadores que tiene un pequeño comercio, un bar, un establecimiento abierto al público, si hoy le quita media hora a cada trabajador, ¿quiere decir que ella va a cerrar media hora antes? No. Porque necesita tener abierto para hacer caja. Claro. Al final, ¿quién cubre esas 2 horas, esa hora que no lo va a hacer el trabajador? El dueño. El autónomo. Entonces, ¿se puede hacer una reducción de jornada a 37 horas y media? Bueno, en estos momentos, prácticamente el 25% de los convenios firmados lo tiene. Incluso mejores. Hoy tenemos un Incluso 50% de convenios que están entre 38 y 39 horas y media. Pues lo que habrá que ponernos es un objetivo. Y el objetivo es, señores, en 4 años tenemos que llegar a esto, buscando las condiciones que tiene cada territorio,
cada sector. Eso se puede hacer solo en un sitio, y es en la negociación colectiva donde los trabajadores y los empresarios se ponen de acuerdo. Yo estoy convencido que se puede llegar a 37 horas. ¿Y vais a llegar a un acuerdo? Se puede llegar siempre que no haya prisa y siempre que se permita que se Que es pueda lo que hacer, está diciendo el que se, Partido Socialista. que se pueda hacer ¿No? sector a sector. Porque el Partido es decir, sabes que ha habido una gran polémica con Sí. Yolanda Díaz, que ha dicho que hasta es de mala persona al ministro de Economía. Toda esta polémica que para mí un poco también los medios han inflado de forma tremenda, ¿no? Pero la realidad que entre el Partido Socialista, en este sentido, sobre los tiempos y Sumar, ha habido diferencias importantes. De hecho, el Partido Socialista sí que quiere la reducción, pero para empezar quiere un acuerdo con la COE. Yo Entiendo, fíjate, con la Euprebio, lo que te patronal, digo, además que con los sindicatos. lo que te digo es que se puede llegar a que en este país prácticamente el 90% de los trabajadores estén en la reducción de jornada, incluso al 100%, ¿no? Incluso al 100%. Pero hay que articular, primero, tiempo para la negociación colectiva, para que se negocie sector a sector, territorio a territorio, y luego, evidentemente, en algunos sectores donde va a ser mucho más complicado, una serie de medidas, por supuesto, que no dañen al pequeño. Esto no ayuden. daña al grande. Así es. Esto no daña al grande. Claro, cuando tú llegas a un pequeño y le dices al pequeño, mire usted, voy a hablar una agencia de viaje o un hostal de la Gran Vía de Madrid. Ahora que estamos aquí cerquita. Un hostal de la Gran Vía de Madrid. ¿Qué le ha ocurrido en los últimos 3 meses a un autónomo con 4 trabajadores que tiene un hostal en la Gran Vía de Madrid? Le han dicho, oiga, mire usted, le vamos a subir el mecanismo de equidad internacional para que sus cotizaciones suban más. Si tiene usted algún trabajador en el salario mínimo, va a subir por encima de lo que se han firmado los convenios. Pero además, usted va a venir obligado a hacer un registro de viajeros cada vez que venga un autobús o venga aquí una furgoneta, deje unos viajeros, le tiene usted que pedir no sé cuántos datos. Pero eso lo podrá hacer Meliá, Barceló, que tiene trabajadores. Pero usted me está pidiendo a mí. No, pero además tiene que hacer usted un registro telemático de lo que es la jornada. Y además, si tiene usted algún trabajador con un sueldo alto, le entra una nueva cotización para el trabajador y para usted, que es la cuota llamada de solidaridad. Pero no se queda ahí solamente. Piense usted que para muchas cosas tiene usted que hacer un plan de igualdad, tiene usted que hacer esta exigencia, la otra. Los autónomos cada vez tenemos más carga, más trámites, sí, señor, más trabas. Y el problema es que en una empresa de 100 trabajadores tú puedes destinar un trabajador a eso. Yo te lo digo. En una empresa de 2 no. En ATA. Tiene que subcontratar. En ATA hay una persona exclusivamente dedicada al tema del registro laboral. ¿Por qué? Porque los viernes, y esto lo cuento normal, o sea, sin ningún tipo de tabujo, está aquí Geles que lo puede decir. Que nos está mirando. Los viernes a la 1:30 ya hay quien tiene el bolso colgado o la chaqueta puesta. Y las zapatillas puestas. Y está esperando porque llega el tardeo, empezando por el presidente. Y a todos se le olvida fichar. Ajá. Y ahora te mandan un mensaje, se me ha olvidado fichar. No, tiene que mandar un correo electrónico directamente a la responsable diciendo que... Y todo eso tienes que registrarlo, con lo cual tienes que tener una persona para eso. Claro, eso en una Los pequeños no pueden. Eso no puede. Oye, Lorenzo, hablamos un poquito, vamos a abrir la ventana al mundo y vamos a hablar de Trump. Que ya sabes, entre las muchas amenazas, ha hablado de poner aranceles contra España, en general, con diferentes países de la Unión Europea. ¿Qué te esperas tú? ¿Qué impacto te esperas tú de la administración Trump para España, Europa en general? ¿Te esperas realmente que sea revolucionario casi siempre en negativo o no? A ver, yo lo dije cuando hice balance del año 2024 y lo que nos esperaba el año 2025. Y cifraba que a los problemas que estamos viviendo en España, desgraciadamente por el clima de tensión política, que desde luego no va a cambiar, todo lo contrario. Encontrábamos en Europa
que nuestro aliado Francia y Alemania pues están viviendo una circunstancia compleja, Especialmente Alemania, que está en recesión desde hace 2 años ya. y que en el ámbito de Estados Unidos, pues la incertidumbre de lo que pueda hacer este señor, que ya, bueno, va dando sus primeros pasos y que desde luego para muchas empresas españolas hace que puedan empezar a temblar. Pero además me preocupa otra cosa. Y en estos momentos, hoy se comentaba en el comité ejecutivo de COE, ¿no? Me preocupa otra cosa. Y es la apuesta decidida que está haciendo por la innovación, por eliminar trabas. Y Europa, el último informe realizado por Draghi, señalaba que una de las trabas para el crecimiento en Europa era el exceso de regulación. Totalmente. No puede ser, muy clarito. No puede ser que veamos un Estados Unidos apoyado en estos momentos por una política demasiado neoliberal de Trump, que empuje a una innovación importante en Estados Unidos. Sin trabas y sin controles. Exactamente. Visto que están todos ahí apoyándole y gastándose dinero. Y la Unión Europea nos quedemos rezagados por nuestro exceso. Y yo digo de burocracia. Yo digo que hay que regular, porque evidentemente hay que regular. Pero mientras Asia fabrica, Estados Unidos innova, los europeos no nos cansamos de poner regulación. ¿Tú crees que el informe Draghi se va a poner en práctica? Ojalá. Yo tengo muchas dudas. Ojalá, porque creo que es un informe que parte de un reconocimiento. A mí me gusta mucho, que parte de un reconocimiento de los errores que hemos cometido. Por supuesto. Desde principio. Sí, porque para los que no los conocen, el informe Draghi es un informe tocho, no sé si de 200 y muchas páginas, habla justamente de los grandes desafíos que tiene Europa frente a Asia y frente a Estados Unidos. Y entre los desafíos más importantes, lo que está comentando Lorenzo, que es eliminar o por lo menos reducir al máximo la regulación extrema que ralentiza todas las decisiones. Y otra cosa que dice el informe Draghi es que la Unión Europea tiene que empezar a ser unión y realmente tener políticas, especialmente a nivel económico, comunes de verdad, sin muchas trabas que son Tenemos que enormes. Ser los Estados Unidos de Europa. Efectivamente. Y también a nivel económico. Y o lo somos o si no, nos tenemos nos quedamos un problema. ¿Cómo se puede contestar a una política? Vamos a suponer que realmente la política de aranceles de Estados Unidos sea tan agresiva como está amenazando este señor. ¿Cómo puede contestar, por ejemplo, España? Por ejemplo, Andalucía, tú sabes perfectamente, sería la comunidad autónoma más perjudicada por los productos, especialmente de la agricultura, que se exportan. Italia igualmente. Es decir, Italia y España probablemente serían los países más perjudicados, vistas las cifras de exportación, especialmente en alimentación y agricultura, que tenemos Italia y España. Yo creo, o sea, sobre todo aquí puede afectar en gran medida a los llamados países mediterráneos, sí, indudablemente, pero no creo que quede muy libre lo que es Alemania y los países para del norte. Por tanto, creo que la respuesta tiene que ser una respuesta contundente de la Unión Europea, y tenemos que demostrar una vez más, como lo hemos demostrado con el tema de la pandemia, como lo hemos demostrado en otras ocasiones, que Europa tiene que dar una respuesta unida ante una amenaza que viene para algo que es normal, que es tiene que ser una respuesta además efectiva con acciones. El libre comercio y el libre mercado. Sí, es decir, aquí hay que tener en cuenta, yo lo he visto, ¿no? En España también, y yo he visto empresarios, comerciantes que pedían quizás un mayor control a los productos asiáticos. Bien, y hay que entender que cuando estábamos pidiendo esto y había quien defendíamos que teníamos que estar en un libre mercado, ahora pues nos llevamos las manos a la cabeza cuando vemos que nos toca lo mismo para los productos de nuestro campo, para los productos que nosotros fabricamos. Por tanto, tenemos que trabajar por un libre comercio. Y además, algo que quiero destacar muy importante. En el crecimiento que está teniendo España
que es un crecimiento importante y bueno, habría que decir de los más elevados de la Unión Europea, tiene mucho que ver la internacionalización de las empresas Por supuesto, españolas. por supuesto. Y si ponemos trabas o nos ponen trabas a esa internacionalización, tenemos un problema. Tenemos un problema, claro. Proyectos, la COE, ¿qué en 2025 vais a tener? Cuéntanos un poquito cuáles son, bueno, vuestros retos más relevantes este año. Bueno, nosotros estamos muy preocupados, Eupropio, te lo tengo que decir porque además lo digo cada vez que voy a un programa, estamos y seguimos muy preocupados con la situación que desgraciadamente se ha vivido en el último trimestre en la Comunidad Valenciana, y en este caso en Valencia. Y aquí vamos a seguir trabajando porque haya un impulso desde el punto de vista de infraestructura, pero también un impulso a esas empresas, a esas familias que han perdido todo. Y espero que la política quede a un lado y esa unión que hablaba antes de que tenemos que estar trabajando todos juntos, se trabaje conjuntamente. Nosotros, no es la primera vez que lo decimos, creo que tienen que remar todos a la vez y no vemos, en este momento no vemos comunicación entre administraciones y esto es un tema que nos preocupa y hay muchos empresarios que están deseando empezar a cobrar del consorcio, que están empezando Sí, que todavía hay que hacer muchas cosas. Deseando empezar a crear otra vez. Te voy a hacer una pregunta, que además yo con mis clientes, empresas privadas, les estoy comentando mucho estos días. Muchas veces en esta época tan complicada de la política española, en la cual, como sabemos perfectamente, gobierno y oposición ni se hablan, ni por el tema de la Dana se han puesto de acuerdo y están remando juntos, ni me lo espero, honestamente, tampoco para la inmigración, tampoco, en fin, en ningún tema, tampoco para la vivienda, cada uno va a su bola, para así decirlo. Una de las cosas que a mí, además yo llevo diciendo muchos años, que en España estamos viviendo un fenómeno que en Italia hemos vivido desde siempre, sí, que es la italianización de la política española, que se basa fundamentalmente en judicializar mucho y pensar que los jueces pueden solucionar a veces un poco el futuro político de los políticos, y además en esta crispación que lleva realmente a una confrontación constante. ¿Qué peso tenéis vosotros, los empresarios, para que esto no pase? Es decir, porque Italia, tú sabes, está en el G7. Es un país que, a pesar de la crispación política, etcétera, ha llegado a ser y es uno de los países con la economía más, o por lo menos a pesar del momento actual, una de las economías más fuertes al mundo. Pero también yo digo siempre que en Italia las empresas viven de forma bastante alejada o paralela a la política. Es decir, que la política mala no le influye mucho. ¿Qué hacéis los empresarios para influir en la política para que lo que está pasando hoy cambie, si es posible? Por suerte, la economía va por un lado y el ambiente político va por otro. Y digo por suerte, porque si la economía dependiera de la situación política, no tendríamos el crecimiento que por tenemos. Por supuesto. O sea, es así. Otra cosa, y tú sabes que hablamos en Italia y pasa exactamente igual. Total. O sea, la economía va por un lado. Y, sí, señor. Bueno, la polarización, la división política que ha vivido Italia, sí, pues no ha pasado factura en muchas ocasiones ni a la economía ni a la creación de empleo. A ver, ¿y qué está pasando, nosotros qué es lo que podemos hacer? Pues evidentemente no tiene el mismo peso específico una empresa del IBEX 35 que hoy está en Davos con el presidente del gobierno, que el líder de los autónomos, que aunque habla con el gobierno, pues no tiene el mismo nivel de influencia. A partir de ahí, sí es verdad que, bueno, nosotros en esto desde la lealtad institucional, siempre, gobierne quien gobierne. Creo que aquí hay que tener un respeto a quien ocupa las instituciones. Uh-huh. Desde la lealtad institucional a la independencia. Solemos decir cuando hay cosas que no nos parecen bien, uh-huh, y las solemos decir de verdad, a lo mejor no lo aireamos porque no entramos en política. Uh-huh. Pero si nosotros tenemos que decir, oiga, no nos parece bien el clima que hay, no nos parece bien que ustedes, oposición y gobierno, no sean capaces de llegar a acuerdos en materias que nos parecen clave. O sea, por ejemplo, el tema de lo que está pasando en Canarias.
Es una vergüenza. Es una vergüenza. De verdad, yo creo que en estos momentos tiene que haber un acuerdo. En el tema de la vivienda, yo creo que en este país tiene que haber un acuerdo en el tema de la vivienda. En el tema, por ejemplo, de reconstruir Valencia, tiene que haber un acuerdo. Y digo, yo no culpo a nadie, pero sí es verdad que yo cuando tengo la oportunidad... Bueno, no culpas a nadie porque todos son culpables, no, evidentemente. cuando Si tengo dos se hablan, ¿y cuando por tengo la qué los oportunidad, dos no a quieren ver, hablarse? y yo en estas cosas, y en la COE lo decimos muchas veces, a nosotros hay cosas que, en cuanto a ideas, no voy a hablar de ideología política, voy a hablar de ideas, de forma de construir. Con los sindicatos nos separan muchas cosas, pero cuando hay que arrimar el hombro Lo hacéis. para solucionar Doy fe de un eso, problema, por supuesto. nos encerramos y lo sacamos adelante. Y a veces, pues, Sí, desde la diferencia... tenemos nuestras Hombre, diferencias. por supuesto. O sea, hoy nosotros estamos Es que pidiendo vuestro papel es diferente. nosotros estamos pidiendo una subida del 3% y los sindicatos están pidiendo una subida del 6%. Lógico, cada uno. Bien. Luego, pues en el punto... Llegará a un acuerdo. Hay cosas que tenemos que buscar los acuerdos, ¿no? Y yo eso es lo que echo de menos en la política actual. Porque yo Ojalá que cambie, ojalá que el 2025 traiga algo bueno. Bueno, Lorenzo, aquí acabamos siempre con minutos de oro, como si estuvieras en un debate electoral. Esta es tu cámara. Así que puedes decir al público lo que te apetezca. Tu mensaje de 2025 o lo que te apetezca. Bueno, empezaba Euprepio preguntándome por qué los autónomos y la situación de los autónomos. Vamos a ver, yo suelo decir que los autónomos hoy por hoy viven unas circunstancias mucho mejor que cuando yo empecé, pero desde luego queda mucho por trabajar y nosotros vamos a seguir en el día a día, vamos a seguir trabajando siempre con la alta institucional, tendiendo la mano, buscando un acuerdo, buscando el consenso desde la independencia con todas las administraciones. ¿Por qué? Porque es verdad que seguimos siendo el patito feo del mercado laboral en nuestro país. Y yo no lo voy a negar. Seguimos siendo en muchas cosas los ciudadanos de segunda. Y esto tenemos que acabar con ello, solo por poner un detalle. Un trabajador que está parado y que agota la prestación por desempleo, inmediatamente se le da una situación asimilada a la alta. Un autónomo que ha cerrado su negocio, que ha terminado de cobrar lo que es su prestación por cese de actividad, para la seguridad social, consta como que está de baja. Esas son, aunque parezca mentira, las pequeñas diferencias que son grandes para nosotros, que todavía nuestros políticos no son capaces de solucionar. Pues a ver si lo solucionamos este año. Y eso no tiene coste. Efectivamente. Pues Lorenzo, muchísimas Muchas gracias gracias por haber venido. Gracias.